Hola, buenos días. Dios los bendiga, amada familia en Cristo. Dios les guarde. Un gusto saludarles esta mañana. Hoy es jueves y nos da un gusto enorme de estar ya en sintonía nuevamente con ustedes, bendiciendo sus vidas y agradeciendo a Dios como siempre el que podamos tener la oportunidad de estar siendo bendecidos por parte de nuestro Dios. Este es el que sonó. Y como siempre, tener la paz de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo a todos en esta mañana, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en abundancia en sus corazones. Esta mañana hemos decidido hacerles partícipe de una palabra, la palabra de hoy para ustedes y para todos nosotros, para todo el que tenga oídos para oír, dice la Escritura, pues es en el marco de todo lo que nosotros a diario estamos sufriendo, viviendo en este mundo terrenal. Y el libro de San Juan, vamos a meditar ahí, capítulo 14, vamos a meditar en esta palabra en esta mañana, deseando como siempre que cada uno de los que nos ven, nos escuchan, estén siendo prosperados en todo aquello que Dios tiene para nosotros. Dice San Juan 14, versículo 1, palabras de Jesús para cada uno de los que estaban escuchándole. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hace poco lo leíamos dando otro mensaje y en la versión que nosotros usamos, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejen que su corazón se llene de miedo. Y el otro versículo que queremos analizar también es el de Romanos 8:31. Dice así, Pablo dirigiéndose a los romanos en una época muy difícil en cuanto a la fe y en cuanto a los acontecimientos que estaban pasando allá en Roma. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar brevemente y le pedimos a Dios que bendiga esta palabra. Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte todo lo que tú haces por nosotros en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, de tal manera que cada día, Señor, que experimentemos circunstancias o cosas que vienen a nosotros, Señor, permítenos estar fortalecidos, creyendo en tu palabra, confiando en estas palabras que tú nos das para alentarnos en un tiempo tan difícil. Recordando lo que decía el apóstol San Pablo a los romanos: ¿qué pues diremos a esta situación? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice cada familia, a los jóvenes, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los ancianos y a todos, Señor, a los que tienen un negocio, un comercio, que también están preocupados por el sustento de su familia. Permite que sus vidas tengan respuesta para cada necesidad, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Por supuesto que mandamos un saludo igual a aquellas familias que están padeciendo algún problema de salud, sobre todo con el virus que está en boga. Los alentamos a que crean. Yo sé que el temor, el miedo siempre es un factor que causa estragos en la mente. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que combatir. ¿Con qué? No solo con palmadas, sino simple y sencillamente con la palabra de Dios. Vamos a analizar un poquito lo que aquí Jesús estaba tratando de decir. El Señor Jesucristo, Él había anunciado en una noche pues bastante complicada, diríamos nosotros, donde Jesús inicia este capítulo que es antecedido al capítulo 13. Vemos la pequeña historia analizando el contexto, analizando un poquito, haciendo un análisis del contexto que hay a este capítulo 14, versículo 1. Vemos cómo Jesús anticipadamente, Él había celebrado la Santa Cena. Jesús había celebrado la Santa Cena con sus discípulos, mostrando varias facetas que nadie esperaba que Jesús mostrara. Una de ellas, con anterioridad, cuando iba rumbo a Jerusalén, había experimentado algunas cosas con sus discípulos. Una de ellas mandó a que fueran a pedir posada, o más bien los discípulos tuvieron la iniciativa de pedir una posada en Samaria. Pero
los samaritanos le negaron la posada a Jesús. Y luego regresaron enojados los discípulos. Dijeron, Señor, permítanos que oremos y que pidamos que descienda fuego del cielo. Muchas veces ante las circunstancias nosotros reaccionamos mal, aún los cristianos. Hay cristianos que tienen coraje, tienen rencor con facilidad por otras cosas. Hay quienes publican algo y como no es de su agrado, como no les gusta, como no les parece y les duele, pues reaccionan así como estos discípulos. Ellos fueron a pedir posada para Jesús y se las negaron y entonces regresaron enojados. Y diríamos en el término muy coloquial de ahora, echando pestes, ¿verdad? ¿Cómo vemos a un cristiano de esa manera? Por supuesto que es una actitud muy negativa y terrible. Pero eso nos demuestra que hay una fluctuación en la mentalidad del cristiano, aún en aquel tiempo en los discípulos. O sea, todavía no habían logrado estabilizar sus emociones. Todavía no habían logrado mantener cordura ante las circunstancias. Y eso es un riesgo en cada cristiano, en cada pastor, en cada líder, en cada padre de familia, mamá, papá o abuelo, en cada persona en el universo. Cuando no logra tener control sobre sus emociones, esas personas van a ser siempre un riesgo, porque son personas reactivas a las circunstancias. No son personas como Jesús cuando lo confrontaron, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los discípulos que andaban siempre con Jesús pudieron ver esto en Jesús. Y los fariseos andaban buscando siempre cómo tentarle, cómo sacarlo de sus casillas, cómo increparlo, cómo hacerlo caer en alguna falla. Y en aquella ocasión, a la que me refiero ahora, es cuando aparecieron con la moneda. Le dijeron, a ver, vamos a tentar a Jesús, porque querían ponerle una encrucijada. Si Jesús decía, no hay que darle el impuesto, no hay que pagarle a César, pues entonces lo vamos y lo acusamos con César, que ese es un traidor a César, y entonces podemos enjuiciarlo. Y si él dice que nosotros de alguna u otra manera no podemos como cristianos o obedecer como cristianos otro tipo de cosas, entonces también refutaba o estaba en contra de la ley. Entonces era una situación difícil para Jesús. Pero Jesús, ¿cómo contesta a la agresión tan clara, tan visual y patente en ese día, que lo hicieron así de manera, a ver Jesús, dinos si le tenemos que dar a César impuestos, tenemos que pagar sí o no? Y cómo reaccionamos a veces nosotros, ¿verdad? Porque no controlamos todavía nuestras emociones. Hay mucha gente que no controla sus emociones, son reactivos y aún en las redes y en muchas áreas lanzan esa ponzoña, ¿verdad? Y eso es malo, demuestra que ese tipo de personas no han crecido espiritualmente, no son personas ecuánimes, son volátiles en sus sentimientos y pensamientos, y eso es lo que trae problemas de lo que vamos a hablar. Nuestro tema de hoy es ¿por qué no debo tener miedo? Y es que el más grande temor del cual tenemos o debemos de tener nosotros es nuestras reacciones. Somos muy reactivos, personas que ante cualquier circunstancia o palabra agredimos y reaccionamos de manera espontánea. Y eso es lo que Jesús nos enseñó que no debemos hacer. Pedro lo hizo estando en Getsemaní, sacando su machete, ¿verdad? Y golpeando o quitando una oreja a Malco. Y los fariseos esperaban que Jesús hiciera igual. Así que cuando Jesús le dijo a Pedro, no les he enseñado eso, es porque Jesús ya les había mostrado cómo reaccionó ante la agresión o presión social que hacían los fariseos a Jesús. Y él les dijo en aquel tiempo de la moneda, hey señores, denme una moneda. Y entonces él lo voltea a ver, le da vuelta y dice, ¿de quién es esta imagen? De César. Pues entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es a Dios. Yo, si pudiera hacer una expresión un poco sarcástica, diría yo que quedaron un poco así como que, ¿verdad? Y perdone la forma, pero les dio una cachetada con guante blanco a ese tipo de personas que esperaban ver una reacción en Jesús. Y Jesús les demostró que cuando hay control en el espíritu, hay control en las emociones, hay control en los sentimientos, y no se actúa por impulso propio, sino basado en la palabra de Dios, con una respuesta contundente. Hermanos, y es que el primer principio para evitar miedos y temores es tener nosotros una calidad emocional más que importante, depositada siempre en Jesús. Jesús les decía, y vuelvo al punto donde estábamos por ampliar esto, Jesús les decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. Y
les decía que el capítulo 14 antecede a la cena del Señor. Y es que en la cena se dieron hechos muy evidenciales, muy difíciles. Es más, Jesús es uno de los momentos que Él usa para hablar directamente sobre un hecho que iba a acontecer. No, bueno, siempre habíamos visto que Jesús hablaba directo y duro sobre los fariseos, sobre los hipócritas, sobre la gente que los seguía nada más para comer, pero no los seguía para estar siempre como un discípulo de Jesús en obediencia, sino solamente por interés. Y así hoy día, lamentablemente, mucha gente llega a una iglesia, a una congregación por interés personal, por saciar una necesidad, pero nunca lo hace con la intención de buscar a Dios. Porque el mundo o las personas llegan a las congregaciones buscando solucionar problemas, los problemas que les pasan en su vida, pero nunca llegan con la intención de decir, no, pastor, yo llego, aunque mi problema se sane o se quite o no, o tenga solución o no, pero yo de todas maneras permanezco firme y fiel. Y usted puede ver ese tipo de personas que están siempre en la congregación ayudando, apoyando, sirviendo. Entonces, ¿ven la diferencia? Gente que viene a las congregaciones por interés personal, a través de una necesidad, pero no llegan dando o queriendo dar su corazón. Entonces, Jesús siempre le habló a ese tipo de personas. Ustedes son gente hipócrita, gente que se acerca pero que no busca realmente hacer la voluntad de Dios. Son una de las cosas que le decía a los fariseos. Si ustedes dicen que son de Abraham o son de Moisés, pues entonces Abraham ya me hubiese reconocido, Moisés ya me hubiese reconocido, pero resulta que ustedes, a pesar de que me ven y hacen todo, pues nunca me reconocen a mí. Y si no me creen a mí, bueno, pues crean a las obras. Pero qué triste, ¿verdad? Que la gente dice que cree en Dios, pero no lo hace. Entonces Jesús, a pesar de que le había hablado a un mundo de gente, no les había hablado tan directo y tan duro a sus discípulos como lo hizo la noche, que fue la cena del Señor. Y es que esa noche Él tomó algunas actitudes más que importantes. Una de ellas fue que rompió el círculo de los conceptos que los discípulos llevaban. Los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús pensando, bueno, el Señor ha dicho que se va y no sé a dónde se vaya, pero hoy nos debe decir quién es el que va a quedar en lugar de Él. Ellos estaban pensando en liderazgos. Y la gente de este día, de este tiempo, nos da miedo porque se acerca y piensa en liderazgos, en lugares, en ministerios, pero no piensa en servir a Jesús. O no piensa en el amor realmente hacia Cristo Jesús. Y, hermanos, esa noche los discípulos estaban esperando que Jesús les dijera quién se quedaba a cargo del grupo por si Él se iba. Así que los llamó a la cena y todos estaban preparados. Venía la Pascua, venía el día del Pentecostés, hermano, y todos estaban esperando eso. Pero Jesús usa unas palabras como, por ejemplo, una muy importante, que dice, el que quiera ser el mayor o el más grande en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir primero a todos. Y dijeron, ¿qué? Y eso es lo que a la gente menos le gusta, servir. Servir. Solo quieren liderazgo, solo quieren posición, solo quieren ocupar espacios dentro de una iglesia, de una congregación, pero les cuesta servir. Y Jesús les mostró eso, y para eso estaba agarrando un lebrillo, que es un trace, pongamos hoy día un recipiente con agua, y una toalla, y empezó a todos a ver los pies. Tengo que lavarte los pies, si no, no entras en el reino de Dios. Y así pasó con todos. Y les demostró, diciéndoles con claridad a todos, el que quiera ser el más grande o el mayor en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir. Y si su maestro, siendo su maestro, hoy les ha lavado los pies, ustedes también tienen que aprender a hacerlo. Una sorprendente forma de enseñarles la humildad, la sencillez, el servicio a sus discípulos. Primera pregunta, ¿por qué debo de tener miedo en la vida si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué debo de tener miedo en la vida si estoy caminando conforme a la palabra de Dios? Pues todo lo que hacemos nos da seguridad, pero lo que no hacemos o dejamos de hacer, que deberíamos estar haciendo, eso nos produce miedo. ¿Alguna vez usted ha estado en la vida caminando o en algún lugar y de pronto recuerda que su mamá, su papá, su esposa, su hermano, alguien le dijo, por favor me compras esto, por favor me traes esto, y usted de pronto recuerda y dice, ¡ay no! Se me olvidó. ¿Y ahora qué le digo? Y tiene que llegar usted a casa o con la persona y decir, pues mira, ¿sabes qué? No lo encontré, estaba cerrado, pasé por ahí, pero
había mucha gente, empieza a inventar una cantidad de cosas. Y eso le hace mentiroso. Y no está bien. Pero nos estamos refiriendo a que cae cierto temor. ¿Y ahora qué digo? O puede optar a confrontar la realidad y decir, la verdad se me olvidó, no sé qué me pasó, pero me disculpo. Esa es otra forma de vida. Pero estoy hablando de que de pronto nos cae temor ante las circunstancias de las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Otro hecho que se da en esa noche de la cena es que Jesús dice, bueno, yo ya estoy preparado para ser sacrificado, entregado, ya está mi partida, pero uno de aquí de ustedes es el Judas, uno de aquí de ustedes es el que me va a entregar, uno de los que están sentados conmigo a la mesa, ese es el que me va a entregar, y al que yo le dé el pan, ese es. Una de las preguntas que los discípulos tuvieron y fue con cierto recelo y quizás hasta con temor, dijeron, ¿quién será? ¿Soy yo, Señor?, contesta Pedro. Y los discípulos todos hicieron preguntas, dijeron, ¿quién será? ¿Quién es? Y empezaron a buscar culpables, ¿verdad? Con la mirada. ¿Quién es? Porque ante las circunstancias, cuando somos confrontados, viene cierto temor de saber, ay, algo hice mal. Y es ahí que, aunque los discípulos no se imaginaban sobre qué se estaba refiriendo precisamente Jesús, aunque pudieron haber tenido una idea, pero estoy seguro que muchos sabían que Jesús podía leer la mente. Porque él sabía, cuando los fariseos llegaban, decía, y él sabía lo que había en su corazón, y él sabía lo que ellos pensaban. Así que no dudo que Jesús también sabía lo que los discípulos pensaban. Y si alguien no estaba bien, le cayó el temor de pensar y decir, ay, es que no dice lo que Jesús me dijo, y a lo mejor por eso dice que lo estoy traicionando. Pudieron haber diversas formas de pensamiento, pero Jesús no se refería a si alguien en ese momento había desobedecido. Se refería a que Judas le iba a entregar. Y finalmente el Señor le da el bocado de pan y le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Se va. Bueno, todo esto había antecedido, hermanos, a esta palabra. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Y no solo anuncia Jesús la traición de Judas, también antecede a esta palabra que Jesús anuncia la negación de Pedro. Otra vez el Señor vuelve a hablarles de manera fuerte a los discípulos. Le dice, Pedro, porque Pedro como siempre, como mucha gente, yo sí, yo voy, yo siempre hago. Hay gente que no sé, tiene esa idea de que yo siempre estoy ahí y lo anda diciendo, ¿no? Y no es que sea malo, pero tampoco es demasiado bueno. Pero Pedro siempre se connotaba por eso. Y entonces Jesús lo voltea a ver y dice, Pedro, yo quiero que sepas que esta noche, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces como que todos se desconcertaron y dijeron, ¿qué va a pasar? Y como cae duda en el corazón, entonces viene el temor, porque seguro después de estos acontecimientos, sobre lo dicho por Judas y sobre lo dicho en uno de los líderes del grupo, que era Pedro, entonces todos los demás, seguro estoy, que tuvieron incertidumbre. Y la incertidumbre lo que propicia en nosotros es miedo y temor. Miedo y temor. Y seguro que Jesús, como veía que se acercaba la fecha, y las palabras que Jesús había hablado a sus discípulos habían conmocionado sus emociones, habían hecho cambiarles el perfil de lo que era la fiesta que venía, y ahora estaban preocupados. Entonces Jesús toma estas palabras y le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y muchos años después, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, a los hermanitos de Roma, que tenían miedo porque para ese tiempo de Pablo ya se había armado todo un alboroto en todas las naciones cercanas a Israel. Pues todos sabían del alboroto, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, del poder del Espíritu Santo en toda Galilea, en toda Judea, en toda Samaria, en todo Jerusalén, y se había regado todo esto. Entonces en el mundo y las naciones enteras había una especie de caos, pero también de incertidumbre, y hermanos, las emociones de todo el mundo estaban a flor de piel. Y hablaban quizás como hoy, que decimos, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar después del COVID, no sabemos qué van a hacer las naciones. Hoy oigo en las redes, ay Señor, que Bill Gates ya es el que está poniendo el nuevo chip, que es el anticristo, que
que las naciones, que China, etcétera, están haciendo no sé cuántas cosas. Y hermano, la gente está más temerosa, tiene miedo, pero una es por andar creyendo cosas. El apóstol San Pablo le hablaba a Timoteo y dice, deja de creer en esas fábulas de viejas. Ya luego diremos un poco sobre la traducción de eso, pero él dice, nosotros debemos enfocarnos en las cosas de Dios y no en lo que el mundo dice. Por supuesto, tenemos que leer la Biblia y las señales las vamos a entender y veamos las cosas en la televisión y todo, pero no para alarmarnos, sino para estar conscientes de que, bueno, la Biblia dice que eso vendría, así que tranquilo, lo que hay que procurar es orar, leer la palabra, estar en ayuno, estar en constante en presencia del Señor, buscando santidad, y eso nos debe dar seguridad. Y Jesús vio en los ojos entonces de sus discípulos y dijo, ay, estos muchachos ya les entró la preocupación. Y le dice, hey, tranquilos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no debo tener temor? Porque el miedo nos paraliza. El miedo nos hace crear fantasías mentales de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Y el miedo nos puede crear una religiosidad equivocada, hermano, de las cosas. Luego, mire, nos ha pasado cosas como que todo lo empezamos a ver satánico. Como que todo lo empezamos a ver, todo es del diablo, todo es Satanás, esto es el anticristo, esto es el 666. Y todo se vuelve un caos. En lugar de centrarnos de manera correcta. ¿Va a llegar el 666? Sí, va a llegar. ¿Cuándo? Tranquilo, no te preocupes si llega hoy, o llega en un mes, o llega en 1000 años. Lo que debe preocuparte a ti y a mí, por supuesto, es que estemos preparados para recibir a Cristo. Pero mucha gente eso no. Se pone a ver otras cosas, se pone a discutir en redes, se pone a contestarle a otro en redes sociales, se pone a estar platicando de un sinfín de cosas. Y la verdadera preocupación se le olvida. O que no debería ser preocupación, sino lo que nosotros hemos llamado quizás una forma de vivir, o que coloquialmente se dice estilo de vida, que ese es otro tema. Pero porque muchos decimos, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo, lo cual, perdón, soy un poco escéptico en eso. Entre hablar y hacer hay bastantes kilómetros de distancia. Una cosa es decir, yo tengo una relación con Cristo, yo no sigo a nadie, yo no tengo pastor, yo solo tengo el pastor del pastor. Caramba, esa es otra cosa, no nos vamos a desviar. Pero entonces lo que nos debe preocupar realmente, amado familia en Cristo, es estar, si viniese Cristo hoy, estamos listos para irnos con Él. Si viene mañana, estamos listos para irnos con Él. Si viene pasado, dentro de un mes, estamos listos para irnos con Él. Si viene antes que termine la pandemia, la cuarentena, estamos listos. Y si viniese mucho después, seguimos listos. Jesús decía, no se turbe vuestro corazón. Ahora, déjenme ver una cita bíblica por aquí. Una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar tranquilos en Cristo Jesús, eso que Él decía, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, cree en Dios, cree también en mí. Dice el libro de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que realmente sí nos debe de preocupar? Si es que algo nos preocupa, estar siempre delante de Dios. ¿Ya oraste esta mañana? ¿Ya te presentaste delante de Dios esta mañana? Antes de poner un pie al suelo, después de tu cama o de tu hamaca o donde duerma, ¿te comunicaste con Dios y le dijiste gracias por este día? ¿Procuraste que sea una oración sincera, independientemente de muy rápida o corta o larga? Porque hay quienes aman decir, no, yo oro 1 hora, pero es vanidad, palabras repetitivas solamente. O hay quienes oran un poquito y dicen, ya oré, pero es aquella oración que es de resorte, ¿verdad? Entonces, lo que busca Dios es el corazón. Palabras sinceras, honestas, responsables. Que cuando le decimos a Dios, Señor, permite que hoy haga tu voluntad. Entonces cuando sales de tu casa, donde quiera que vas, hace la voluntad de Dios. Pero si tú hablas palabras, quiero hacer tu voluntad hoy, y realmente no lo haces, es falacia, es falsedad. ¿Qué nos debe preocupar? Dijimos. Bueno, si algo nos preocupa, si algo nos debería preocupar es estar bien con Dios, a cuentas con Dios. Filipenses 4:7, cuando nosotros entendemos este principio, entonces dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos bien con Dios, nuestro corazón, dice Filipenses 4:7, va a estar tranquilo delante de Dios, porque que Dios, Jesucristo, nos estará guardando el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice así, mi vida está escondida en Cristo y Dios, y el diablo no la puede encontrar.
Entonces, si nuestra preocupación son los males, ¿cómo se acaba eso? Viniendo a Cristo. Cuando estamos en Cristo sabemos que los males no nos tocan. Salmo 91 dice que si estamos al abrigo del Altísimo, entonces moraremos bajo la sombra del Omnipotente. O sea, quiere decir que no nos va a tocar el mal. Y si usted dice, pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, por ejemplo, lo dice en el libro de Job, capítulo 1, cuando el diablo llega delante de Dios y le dice al Señor, hey, ¿quién ha visto a mi siervo Job? Y sale Satanás en medio de los ángeles celestiales y dice, hey, yo lo he visto, yo sé quién es. ¿Y quién como él, que es varón, sabio, bueno, perfecto, que me ama? Y el diablo le dice, pues ¿cómo no te va a amar? Si lo tienes cercado, lo tienes bajo tus alas, nadie te lo toca. Déjamelo tantito y entonces usted ya ve la historia de Job. Pero fue por permiso de Dios, no es porque el diablo pudiera entrar, sino porque Dios le permitió el acceso, o más bien Dios le permitió que influenciara sobre Job. Pero cuando está bajo el abrigo del Altísimo, tu corazón está tranquilo, estás tranquilo. Una de las cosas que mantuvo firme a David en todo el proceso que él vivió es que al final él reconoce que por las misericordias de Jehová, de alguna manera no hemos sido consumidos. Y eso es una gran verdad, amado hermano. 1 Juan 4:18 también nos habla de esto. Ahora te estoy dando puntos. ¿Por qué no debemos de tener temor? ¿Por qué no debo tener miedo? ¿Por qué no debo tener temor? Y ya dijimos una, si estamos siempre pendientes de las cosas de Dios, nuestro corazón va a estar tranquilo, según Filipenses 4, del 6 al 7. Y no solo va a tener paz en el corazón, sino que también vuestros pensamientos en Cristo Jesús estarán bien, tranquilos. Cuando viene el diablo y dice, hey, te vas a morir, dice, yo estoy en Cristo Jesús. O podés contestar como decía Pablo, ¿sabe qué? Si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Eso es seguridad. Pero la mayoría del cristianismo de hoy, perdón, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero tal vez no estemos tan seguros. Y me incluyo para que no crean que es de aquí para allá, como despectivo o señalando a alguien. No, lo hablo en términos generales y yo me incluyo. Puede ser que el cristianismo de hoy esté evidenciando una terrible y total falsedad. Y le voy a decir, perdón, hago un pequeño paréntesis a todos los miembros de las congregaciones. Ayer leía una carta breve que voy a comentar muy brevemente. Un pastor amigo de Playa del Carmen publicaba esto y dice ahí, una carta de hijo de pastor en tiempos del COVID-19. Y hablaba de cómo él ve a muchos pastores, hablando de un hijo de pastor, ve cómo muchos pastores están padeciendo necesidad, hambre, pobreza quizás, están sin comer, sin los alimentos. Y no lo estoy poniendo en el estándar de que pobrecitos. No. Un siervo de Dios merece honra y merece darle el crédito por ser el siervo de Dios. Y sin duda estoy seguro que Dios los bendice y los va a levantar a pesar de todo. Pero esta vez la prueba, aparte de la que pudiera estar pasando un siervo de Dios a causa, escuche bien, a causa, no quiero decir del COVID-19, sino de la frialdad de espíritu de los miembros de su congregación. Qué terrible ver que hoy, que los miembros de su congregación, que pueden diezmar, que pueden ofrendar, que pueden dar, se han olvidado de aquel que muchas veces ha llegado a aconsejarlos en momentos críticos. Puede ser en su matrimonio, puede ser con sus hijos, puede ser en enfermedad, puede ser en una ayuda, hasta cuando se quedaron tirados en algún vehículo. El pastor ha estado allí. Y hoy esos miembros que siempre decían yo alabo a Dios y glorifico a Dios, se han olvidado de sus pastores. Así que, mire, el cristianismo de hoy está evidenciando realmente el cobre que hay en las personas. No todo lo que brilla es oro, bien dicen por ahí, ¿verdad? Pero entonces, eso es como una reflexión breve, porque el cristianismo está siendo probado ahora. Los verdaderos adoradores están siendo probados. Algunos en este tiempo tal vez se ofendan de las palabras que decimos, pero no deberían ofenderse. Si, como decía Jesús, ¿por qué os ofendéis? Si las palabras del Espíritu son las que les hablo, las palabras que están escritas son las que yo les hablo, pero no me quieren entender. Entonces mucha gente se ofende por ese tipo de cosas. O pueden salir un montón de versiones de las que se pueda decir, pero en realidad necesitamos mostrar el corazón. A mí en lo particular me han llamado para hacer oraciones a hermanos, a hermanas, a gente que en términos muy coloquiales podríamos pensar, tiene COVID-19, no vayas, pastor. Y con todo respeto, ¿verdad? Valoro mi vida, valoro de mi familia, pero yo he ido. Me cubro con la sangre de Cristo, tomo los cuidados, me pongo mi cubreboca, me
lavo bien las manos con el gel antibacterial. Bueno, para reírnos un poco quizás, llego a mi casa y mi esposa, ¿verdad? Ella a mí y yo a ella, nos bañamos de sanitizante, pero, o sea, son cuidados, eso no es miedo, son cuidados. Ahora, vamos a orar por los hermanos, sí, ¿por qué? Porque les leemos esta palabra que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús quería que sus discípulos entendieran que deberían de confiar en Él. Tranquilos muchachos, yo sé qué es lo que viene. Tranquilos señores, yo sé qué es lo que va a pasar. No se preocupen, confíen en Dios, confíen en mí. ¿Sabe qué le decimos a los hermanos que pudieran sentir dolor de estómago, dolor de garganta o una gripa y luego todo el mundo, ay, a lo mejor ya se infectó? Nosotros le decimos, tranquilo hermano, usted confía en Dios. Y le amamos en Cristo, usted no está solo, nosotros estamos orando por usted. Usted nunca va a estar solo porque Cristo no nos deja y aún si yo no pudiera venir, Cristo está en nuestras oraciones sobre usted, sobre su vida. ¿Y sabe qué? Hemos visto victoria en Cristo Jesús. Hemos visto los resultados en Cristo Jesús. ¿Por qué no tener miedo entonces? Es lo que queremos decirle. ¿Por qué no tener miedo? ¿Y por qué mostrarnos verdaderos cristianos ahora más que nunca creyéndole a Dios? Pero hay gente que dice, le creo a Dios, pero no lo está demostrando con obra. 1 Juan 4:18 dice así, ¿por qué no debemos tener miedo entonces? Es la pregunta que hacemos en nuestra predicación de hoy. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, fíjese. Toda la gente que está creyéndole a Jesús, que cree que la sangre de Cristo tiene poder, no tenga miedo. La sangre de Cristo es real y tiene poder para sanarnos. El nombre de Jesús tiene poder para atar y sujetar y echar fuera demonios. Y las enfermedades de este siglo, como la presente, son demonios de enfermedad, de miedo, hermano. Cuando cae sobre la persona, empieza un temor terrible que los mata. Y colapsan, vienen los paros cardíacos, vienen los derrames cerebrales. Ya no mueren de COVID, sino de derrame cerebral y de colapso. Le llaman ellos cardiorrespiratorio, pero en realidad es el miedo que los mata. Entonces, si hay amor a Cristo, si hay amor a Dios, tu corazón no debe tener miedo. Y aún si tuviera uno que morir, hermano, estamos en las manos de Cristo. Llegó el día, hay que partir como valientes, hay que ir como valientes, no con miedo, no morir con temor, sino darle gracias al Creador por los años vividos. Y sabemos, Señor, que si hicimos lo bueno, estamos en tus manos. ¿Por qué tener temor? No deberíamos de tener temor ni miedo. Hablemos de la seguridad de Cristo y Jesús quiso transmitirle eso a sus discípulos. Señores, no tengan miedo, confíen en mí, lo que yo les digo son palabras reales, son palabras vivas. Porque mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Si tú le crees verdaderamente a Cristo, hermano, tienes que estar confiando en el Señor. No puedes estar, perdón la expresión, vacilando, jugando al ser cristiano, pero te falta creer. Este es el tiempo, nosotros te invitamos a orar, a buscar más de Cristo, a que tu fe se solidifique, se afirme. Jesús un día les reclamó a sus discípulos y les dijo, señores, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿qué es? Si los que lo conocen, qué bueno, y si no, mire hermano, es como un granito de arena. De esos granitos de arena que hoy están vendiendo arena de río de Tabasco, te agarré una bolita de esos granitos de arena, más o menos así es el tamaño de la mostaza. Yo he tenido y tenía muchas y sembré, tuvimos la oportunidad de sembrar en el patio de la casa, verlo crecer. ¿Y sabe qué? Nos damos cuenta que lo que Jesús quería decir, con esto pequeño ustedes pueden hacer algo muy grande. Lo que necesitamos en este tiempo es fe para no tener temor, confianza en Dios para no tener temor, pero sobre todo amor a Cristo, para que oyendo sus palabras confiemos en ella. Quiero leer un par de versículos más para despedirnos. Dice aquí, Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Escuche bien, en el día que temo, yo en ti confío. Quiero dejar de manifiesto esto. No estoy diciendo que no debamos de tener temor. El temor es inherente en la vida y en el ser humano. Es parte de nuestra forma corporal y sentimental, es parte de nuestros sentidos físicos, sentidos
hermanos, con los cuales convivimos en el ambiente. Es más, hemos pasado en algún lugar y sentimos alguna presencia extraña, ¿verdad? Que los vellos se nos ponen de punta. Ese es de alguna manera, si estamos presintiendo, nuestro cuerpo está sintiendo algo. Hay animales que cuando nos acercamos de pronto levantan los pelos, pudiéramos decir, porque sienten una presencia y ellos reaccionan a eso. Pues nosotros también, o sea, el temor es algo inherente, pero Jesús dice, sí, pueden tener temor, pero confíen en mí. Si ustedes confían en mí, ese temor se va a ir, ese temor se va a vencer. No tengan miedo, no tengan miedo. Voy a culminar, aparte de este versículo, diciendo este otro. Salmo 34:4 dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. 34:4 Salmo. ¿Cómo vas a vencer tus temores, tus miedos? ¿Por qué le interesa a Dios que tú sepas esto? Porque Él sabe que todo mundo puede tener miedo, y más en este tiempo. Todo mundo. Y hay quienes desafían y dicen, no hay COVID, no hay esto. Está bien que lo piensen, pero no tienen un ancla de fe. No tienen cómo responder en contra de eso. Pero sin embargo, tú y yo sí tenemos una autoridad moral y espiritual. No decimos solamente el COVID no nos hará daño, sino que nosotros tenemos la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria, para destruir toda fortaleza de Satanás y todo virus que venga a esta vida. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Palabras de David en un momento crítico. Finalmente te leo esto, dice así, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras dichas también en un sentido muy similar y parecido en Josué 1:9. ¿Por qué no debo tener temor? Porque yo tengo a un Cristo resucitado. ¿Por qué no debo de tener temor ante las circunstancias? Porque mi corazón ya no confía en mis fuerzas, no confía en el médico, no confía en las medicinas, confía en el sanador, en el médico de médicos, en el doctor de doctores, en el Señor de la salud y de la sanidad, en aquel que los cielos y la tierra se sujetan. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que en el nombre de Jesús, todo lo creado, todo lo visible e invisible está sujeto en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero transmitir esta confianza a tu vida. Que esta semana, hoy es jueves, si habías tenido temor lunes, martes, miércoles, hoy le digas a Dios, Señor, llévate este miedo, quiero confiar en ti. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta mañana tu corazón se conecte con el poder del Espíritu Santo para que tu vida, amado hermano, para que tu corazón, amado amigo, pueda tener paz y pueda tener tranquilidad en la presencia de nuestro Dios. Todo es posible, todo es posible en el nombre de Jesús. Amén. Todo es posible si creemos en nuestro Dios. Yo quiero invitarte que donde estás en casa, por favor, ponte de pie o ahí, de rodillas o sentado, hagas una oración y le digas al Señor, yo quiero cambiar, hoy quiero dejar mis miedos y mis temores ante ti, Padre amado. El temprano yo te buscaré. Es este canto instrumental de Marcos Witt. Podemos empezar así. Y antes de orar, o si ya estás ahí, yo quiero decirte que aquí tenemos los ejemplares de Biblia que compartiremos ahora. Vamos a orar a Dios. Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Es cierto que como humanos, como personas, de vez en cuando en la vida nos asaltan temores, ciertos miedos, cierta incertidumbre de lo que somos, de dónde estamos, hacia dónde vamos.
Y este tiempo nos está mostrando una faceta diferente en lo pastoral, en lo eclesiástico, en la vida del creyente. Nos está mostrando, Señor, cómo es el verdadero creyente para este tiempo. No queremos culpar ni mucho menos, pero queremos crear conciencia en aquellos que por el temor se han alejado de ti, que por el temor han visto más lo material, han visto más lo social, han visto más las carencias o circunstancias que están pasando, y se les ha olvidado que tenemos un Dios en los cielos, que en su nombre hay poder, y que Él nos dijo que todo lo que pidamos creyendo lo vamos a recibir. Quiero orar por aquellos que están enfermos en casa, por aquellos que tienen miedo que pudieran estar contagiados de COVID, y aún para aquellos que pudieran ya tener el diagnóstico de esa enfermedad. Yo quiero que levantes tu mano hacia acá o levantes tu mano hacia el cielo. Y yo voy a orar por ti en esta mañana, pedirle a Dios que Él envíe de su Espíritu Santo, que con su sangre preciosa Él cubra tu vida y deseche y desaparezca y destruya toda fuente de enfermedad, todo virus. Y que lo que el enemigo quiere meterte por los oídos como miedo y temor, angustia y tristeza, se convierta en tu corazón por acción y poder del Espíritu Santo, en un mover de poder y de unción, y decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que hoy más que nunca te acuerdes del Salmo 91. Yo declaro que en tu vida, en tu corazón, en tu familia, si han dado esta declaratoria de enfermedad sobre ti, hoy tú vienes a ser cubierto por las alas del Altísimo. Hoy declaramos que empiezas a morar bajo la sombra del Omnipotente, que el poder de Dios visita no solo tu casa, tu hogar, te infunde ánimo. Que hoy recuerde que Jesús te dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Él venció la muerte, y el que venció la muerte te dice estas palabras. Así que te invitamos a confiar. Señor, oro por los ancianos, oro por las personas en los hospitales, oro por las personas que están padeciendo algún mal y que tienen que estar en alguna clínica internado. Oro para que allí no mueran, sino que salgan y glorifiquen tu nombre y vivan por creer en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por ellos y por sus familias, porque creyéndote a ti, todas las cosas serán puestas delante de tu presencia. Oramos, Señor, en esta hora. Oramos por el pastor consiervo tuyo, el pastor Villasís. Quiero orar, Señor, por él. Es tu siervo, es tu hijo. Y somos hermanos, dice tu palabra, en Cristo Jesús. Somos de una misma familia. Elevo esta oración por nuestro amado amigo y pastor Villasís, por su esposa, por su familia, por la congregación. Conocemos a muchos hermanos de esa congregación y les envío un fuerte abrazo, pero me uno a ellos, a su oración, a su necesidad, para que en el nombre poderoso de Jesús desechen en primer lugar todo pánico y todo miedo y clamen al Cristo de la gloria. Porque en el nombre de Jesús creemos que la promesa es para los que creen. Y declaramos palabra de vida sobre la vida del pastor Villasís. Oramos para que en el nombre de Jesús todo virus o toda enfermedad, cualesquiera que sea, en el nombre de Jesús sea destruido, y la vida del siervo de Dios, de ser así esta voluntad del Padre,
Él se levanta en el nombre de Jesús. Declaramos una palabra para Él. Siervo, en el nombre de Jesús, allí donde estás, la palabra de Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, familia, hermana, levántense, oren, mujeres, varones, oren, porque Dios escucha. Él está a las puertas de nosotros. Declaramos esta palabra bendita y yo sé que llega, Señor. Hablamos a ese cuerpo. Declaramos en el nombre de Jesús que los pulmones cerrados, que las vías respiratorias afectadas en el cuerpo del pastor Villasís hoy se abren en el nombre de Jesús, para que Él respire y esté tranquilo. Declaramos recuperación para su vida. Yo sé que tú escuchas, Señor. No son mis palabras. Es nuestro deseo en el corazón para tu siervo, para tu hijo. Y lo declaramos en fe, creyendo que tú escuchas las oraciones. Gracias, Jesús. Gracias. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Y gracias por pedir. Les alentamos a que pidan esas peticiones de oración. Estaremos orando de corazón por todos. Porque creemos que hay un Cristo de poder. Y no hay que tener temor. Confiemos en Dios. Tenemos un Dios que venció la muerte. Él y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Como dice este canto, temprano vamos a buscarle. Temprano vamos a encontrarnos con su presencia. Y regresemos con el rostro resplandeciente como lo hizo Moisés después de sus 40 días en el Sinaí. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por quedarse aquí con nosotros. Deseo que esta palabra haya sido de gran bendición y de aliento a todas las familias que nos escuchen. Denle like, suscríbanse a la página y compartan. Yo sé que hay muchas familias necesitando de una palabra de aliento. Hagámonos ahora. Sumemos fuerzas, que Dios está con nosotros. Soy el pastor Elvis de Celis, ahí en la esquinita. Centro Apostólico Internacional. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.